Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes, ¿todo tardes. bien? Buenas tardes a todos. Bueno, no sé si ya vieron, pero les coloqué la evaluación. La publiqué por ahí en el grupo de Discord. ¿Sí la alcanzaron a ver? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Un segundito. Ok. Mm, este es el examen que ustedes tienen que presentar. La idea del primer punto es que usted encuentre las condiciones para que los dos puntos colisionen. La única condición que usted necesita realmente para que colisionen está dada por el único valor teórico que va a tomar. Es decir, tenemos por ejemplo la velocidad de A, que se las doy en los puntos del enunciado, le doy la altura al h a la que está A y le doy un n. Ese n es la velocidad de B, ya que la velocidad de B va a ser n veces la velocidad de A. ¿Listo? El objetivo principal es hallar el tiempo de colisión de las dos. O sea, cuánto tiempo ha pasado para que las dos colisionen. Mm, de las cosas que pueden llegar a usar es la solución teórica a algunas cositas pequeñas. Es decir, usted va a solucionar el ejercicio en variables, sería muy bueno sin usar valores numéricos para obtener el ángulo y el tiempo teóricos. ¿Listo? Y el ángulo teórico es el único ángulo que va a utilizar para describir los movimientos de los cuerpos. Luego va a crear una función de movimiento parabólico que recibe el tiempo, la posición inicial y la velocidad inicial y me regresa las posiciones y velocidades para cualquier tiempo dado. ¿Ok? Ya que recibe el tiempo, cualquier tiempo que usted le coloque, me va a regresar lo mismo. Como yo ya tengo el ángulo del lanzamiento B, que lo tomo de la parte teórica, yo puedo descomponer la velocidad de B en una componente en X y una componente en Y que alimento la función parabólica. Y con las componentes iniciales de A, que creo que están todas, alimento de nuevo la función parabólica. Es decir, una sola función para describir los dos movimientos. ¿Listo? Calcula la posición y la velocidad de las partículas en el tiempo t desde cero en pasos de, es decir, le estoy dando cuánto delta de t debe usar, hasta que alguna de las posiciones en el eje vertical deje de ser positivas. Quiere decir que cuando usted llama a esta función, en el momento que la posición en y de alguna de las dos deje de ser positiva, bueno, sea menor que cero o deje de ser positiva, diferente de cero, el código se detiene. ¿Listo? No va a hacer nada más de cálculos. Ok. Aquí cuando hablo de la condición de criterio físico de un choque con una cierta tolerancia, es que yo no puedo llegar a igualar numéricamente que las dos posiciones sean iguales. ¿Sí? No puedo llegar a decir, bueno, la posición de un objeto es igual a la del otro. Es muy complicado que numéricamente se dé. Pero sí puedo llegar a mirar la diferencia de las posiciones y decir, bueno, las posiciones de los dos, más o menos con una cierta tolerancia, si las resto, por ejemplo, es menor esa resta a 0,01. Entonces puedo llegar a concluir que la posición de las dos es la misma. ¿Listo? Puedo calcularlo con el valor absoluto o puedo llegar y coger, como hizo por ahí un grupo, cogió la primera posición y la comparó con la segunda más el delta, más este epsilon, puede ser que lo tome, más esta tolerancia. Y lo hizo por la parte de la izquierda. No utilizaron valor absoluto ni nada de eso. No hay ningún problema como usted lo haya encontrado mejor. Ahora, una vez se encuentra esta colisión de choque, tiene que encontrarse, cumplirse una condición de que el punto no haya sido encontrado previamente. Este pedazo ya lo hemos trabajado, porque eso se los puse la vez pasada. Les puse código de ejemplo en donde uno utiliza un booleano para controlarlo. Sí, literal, yo puedo empezar mi código diciendo encontrado falso y dentro de la ejecución lo puedo llegar a cambiar. Y entonces nunca más se va a volver a ejecutar. ¿Listo? Bien. Cuando hablas de las promedio de las coordenadas, es que yo tomo la coordenada de una partícula con la coordenada de la otra, saco el promedio y ese sería mi X de choque. ¿Ok? Y lo mismo para Y. Aquí hay una parte donde les pido mostrar el porcentaje de error. ¿Con qué valor teórico para mostrar el porcentaje de error para la X? Pues con el valor teórico que usted saque de la solución del problema a mano. ¿Listo? Analítico. Lo mismo para la de Y y lo mismo para el tiempo teórico, porque ya son valores que ustedes tienen. ¿Ok? Numéricamente van a tener unos valores, teóricamente también van a tener otros valores.
Aquí está la magnitud de la velocidad relativa. Bueno, en fin, esto lo tendrían que leer muy bien porque les pido 4 cifras de precisión. O sea, este tipo de formato, excepto para el ángulo que tiene 0. Simplemente 2 cifras. Se acabó. Esto lo pueden hacer con el format, lo que nosotros hemos visto de esa librería. Me ajusta las cosas como yo las quiero hacer. Tienen que mirar estos criterios de calificación muy bien porque yo voy a revisar el código de ustedes mirando cada uno de estos criterios. Por ejemplo, usted sabe definir las funciones y variables opcionales. Muy bien. Pero no las supo iterar bajo las condiciones, entonces pues ahí va perdiendo. El código tiene más de 5 líneas de error PEP. Por ejemplo, dentro de un operador, un más, un menos, usted no dejó espacio al lado de la izquierda o a la derecha, pues es un error PEP. Antes de una función que tiene que dejar 2 espacios y el mismo código se lo marca, pues podría llegar a ser otro error. ¿De acuerdo? Y hay muchas más opciones de errores que también van a estar. Y así para todo. Operadores aumentados, que nosotros ya lo vimos. Descomponer y trabajar las componentes del vector. Porque, usted va a reportar en grados, pero las funciones internamente trabajan todo en radianes, ¿no? Entonces hay muchas, muchas cosas. Son 10 criterios de evaluación. Mm, Creo que los puntos están sobre 10 cada uno. Entonces son 20 puntos en total. Y por supuesto se transforma a nota de 0 a 5. ¿Listo? Esto para el primer punto. El segundo punto, bueno, aquí hay una plantilla que de hecho deberían mirar. Ojo, porque la plantilla es opcional completamente usarla. Pero si la llegan a usar, si la logran hacer funcionar, lo único raro que tiene es esta función plot. Lo único que hace esa función es graficar. ¿Sí? No necesitan ni mirarla. Y deberían llenar en el resto de la plantilla su código. No es más. Aquí, por ejemplo, les señalo en dónde debería ir la función parabólica. Aquí están algunos datos que ustedes podrían llegar a usar o no. Por ejemplo, miren este. Algo, yo lo utilizo como para marcar si ya encontré o no. Aquí deberían estar el cálculo para el t sub 0, es decir, el tiempo inicial y la gráfica inicial. Aquí me va a graficar simplemente la ubicación original de las partículas. Solamente con eso. Y acá va el resto de cálculos. Y cuando termina el resto de cálculos, cada vez que usted hace un plot, dentro de su cálculo, él le va graficando la posición actual de la partícula. Es decir, esa gráfica de plot se puede repetir muchas veces. ¿Listo? Eso sería básicamente todo. Entonces, ¿qué opinan? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, el Pues segundo, sí. el segundo Profe, o punto, sea, en la, perdón, o sea, la plantilla que nos da es la manera en la que debemos organizar el código que le vamos a entregar, ¿sí? no, para nada. No. Pero si usted lo quiere Ah, ok. usar, muy bien. Lo único es que este código espera estas variables. O sea, si usted no quiere utilizarlo, utiliza sus propias variables, no hay ningún problema, pero estas son las variables que él va a coger para graficar. ¿Listo? Eso es completamente opcional. Hay gente que no le interesa. ¿Qué va a obtener cuando lo utilice? Pues esta gráfica. Es decir, podría saber si toda su implementación, si su condición de choques y todo lo demás está bien, porque va a obtener una gráfica. Si le interesa. Si no, no. ¿Listo? Sola y únicamente si utiliza las variables que necesita. Pues, por ejemplo, aquí necesita para encontrar, o sea, si encuentra el código, necesita nombrar aquí para la posición de choque en X y Y, después de obtener el promedio. Las posiciones se nombran XA, YA, o sea, es los mismos notación que estoy utilizando para acá, simplemente que sin el sub-0, por ejemplo. Si usted mantiene esa notación de variables, debería tener la misma gráfica. Si no, hágalo sin eso. Si no es capaz de hacerlo funcionar, no hay ningún problema. Es simplemente una ayuda extra si la quieren usar. Bueno, ah, este segundo es calcular la fuerza gravitacional sobre un cuerpo que se va a estar moviendo en una malla. Bien, es decir, él va a cambiar desde una posición inicial en cualquier dirección, en cualquier paso y se va a estar posicionando. Este sí, revísenlo, léanlo. En resumen, voy a tomar este punto. Bien, aquí tengo la fuerza gravitacional que hace el planeta azul, el planeta rojo y el planeta verde. Miren los pequeños vectores que están acá. Por ejemplo, el planeta verde, ya que está muy lejos y aparte es pequeño, pues tiene un vector bastante pequeñito. La fuerza gravitacional de todos los 3 planetas, me da hacia acá. Es la fuerza que él siente en ese momento. Miren que esta posición de esa partícula no se grafica aquí porque hay una condición en el programa que le dice
si la distancia del cuerpo L, que es el que estamos colocando, una luna o algo así, a algunos otros cuerpos es menor que cierta posición, no se calcula o se cuenta. Lo que quiere decir que usted necesita, o yo le recomiendo que utilice una función de verificación booleana. Una función que le devuelva sí o no. Y si está realmente cerca, entonces debe omitir el paso de graficar, de calcular cualquier cosa. ¿Ok? No debe calcular absolutamente nada. Ah, ok. Ese punto no está incluido por eso, este tampoco, este y acá tampoco está. Hay unos puntos que no están dados en ninguna parte. Luego de cada uno de los loops, usted debe colocar acá para cada posición, es decir, cada vez que esté calculando una posición del loop, debe colocar el vector de fuerza neta en sus componentes, es decir, simplemente R es igual a las tres componentes de posición, perdón, de fuerza neta y la magnitud. No es más. O sea, no deben tocar nada vectorial o nada de reglas porque pues, no lo hemos visto ni lo necesitamos. Lo único que estoy haciendo acá es publicar una vez encuentre una posición que sea válida y una vez calcule la fuerza total, la posición, etcétera, ir publicando ese resultado en pantalla. ¿Listo? No es más. El primero está pensado para que usted lo solucione de una manera en la que usted no sabe dónde termina el tiempo, ¿no? O sea, no puede llegar a iterar el tiempo de esa manera como un loop fijo, pero el segundo sí, porque usted sabe exactamente en qué posición va a estar la partícula. Entonces lo puede hacer en un loop fijo. Entonces son dos evaluaciones del loop, pero son diferentes. Para los dos estoy evaluando una función principal. Para este sería la función parabólica. Para este sería la función de fuerza gravitacional. Por acá está. Pero este código además tiene una función booleana de verificación. ¿Listo? Que tienen que sacarlo. Bueno, aquí están los valores fijos y lo mismo, los 10 criterios de calificación. Los criterios que no se cumplen en el primero, que no se evalúan en este. Les aseguro que está evaluado absolutamente todo lo que hemos visto. Bien, y de nuevo hay aquí una plantilla si la quieren usar. Si a usted le parece que el código está saliéndole muy largo, les aviso que los códigos se resuelven de 12 a 20 líneas de código, no más. O sea, son problemas extremadamente cortos y sencillos de resolver. Hay uno que sale como en 12 a 15. Puede llegar a salir un poquito más, pero depende de usted cómo lo implemente. ¿Sí? Obviando, por ejemplo, estas variables. Estas variables, bueno, sí son líneas de código, pero olvídese. Aquí en esta parte del cálculo creo que no más de 12 líneas para obtenerlo de una manera corta y rápida. ¿Ok? Entonces el problema no es de algo grande, sino de que lo piensen bien y que lo trabajen bien. Entonces, si no lo han visto, mírenlos. Intenten resolverlo, intenten plantearlos. Les recomiendo que lo miren por separado, como cualquier problema nuevo. Usted primero mira su problema por separado, luego habla con su compañero, pueden intercambiarlos, socializan el tipo de problema, se aclaran las dudas y ahí sí pueden empezar a comenzar a trabajar juntos. Pero si comienzan de una vez los dos, es como complicado. Y nos vemos en Discord cuando tengan dudas. ¿Está claro hasta aquí? Profe, una pregunta. Eso está para subir hasta el sábado, ¿verdad? Sí. ¿Por Ok. qué, Ángel? No, no, para estar segura. Bueno. Eh, Déjame mirar una cosa. Sí, el sábado a la medianoche. El último día de clase. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, entonces a Discord y yo les voy solucionando todas las dudas que tengan. Ojo, yo pensé que de la última vez, de la última evaluación y eso, ya iba a salir las cosas claras. O sea, salió peor el último trabajo que les puse que el anterior. En lo siguiente, en que pareciera que a muchos se les blanqueó completamente la cabeza, se les olvidó cómo poner valores opcionales en funciones, se les olvidó para qué servían, cómo regresar múltiples datos, quedaron en blanco y aparte la imaginación les voló de una manera que no era provechosa. Programas demasiado largos porque hacían más de estas cosas que se les pedía. ¿Ok? En este no les estoy diciendo exactamente cómo hacerlo, usted lo puede hacer como quiera, pero si entendió la lógica de hacer los pasos de la programación en pequeños pasitos, en lo más cercano posible,
usted le va a rendir mucho más. Esta función de parabólico, por ejemplo, ayer alguien la definió como con 8 líneas de código. 8 o 12, una cosa así. Cuando solamente estoy pidiendo 4 cosas y de manera general. Entonces solamente debería hacer 4 cálculos y regresar los 4. Acabó. No es más, 4 líneas de código. ¿Sí? Esta función de fuerza gravitacional necesita plantear el vector y necesita las 3 líneas de código, creo, que son para esta. Son muchas cosas, ¿de acuerdo? No es más. Que pues aquí le estoy metiendo coordenadas y las masas. Entonces solamente fabrico mi componente, mi vector por componentes, calculo las fuerzas independientes y ya. Son 2 líneas o 3 líneas de código. Es para que no se compliquen la vida. Bueno, me cuenta cualquier cosa o tiene alguna duda adicional. No, por el momento no. En 5 minutos, sí. Listo. Me cuentan allá. Hola Diego, ¿cómo va? Bueno, tengo grupo para ver si me puedo hacer con alguien. ¿Qué va con su compañero? No sé, profe, no volvió. ¿Nunca? Hace ratísimo, mucho tiempo que no volvió. Pero la vez pasada no le han ofrecido trabajar con alguien, usted me dijo que no, o se había ido con otra persona, no me acuerdo. ¿No? Diego, ¿me oye? La vez pasada, Sí. yo la vez pasada trabajé con alguien ¿De qué grupo era? en el A6. Es que usted me ha puesto con diferentes personas por lo que él nunca viene. Ya. Pues si quiere trabaje con esa persona con la que trabajó la última vez, ¿con quién era? ¿El A3? ¿A6? En el A6 sí, creo que, Keren y no sé Adrián. si el compañero sí, cualquiera, con cualquiera. Sí, listo, el A6, entonces. Ah, listo, profe. ¿Lo llevo para allá? Sí, profe, por favor. A ver. Muchachos, ¿cómo van? Es 10 sub 0 o Buenas, XA, espérate, donde X espérate que es la entró posición. alguien. Entró Este, alguien. yo, sí. Buenas. Bueno, No, Diego que no tiene grupo, mi compañero de él como que no volvió. No sé qué pasó. Entonces, ah, para que trabajen con él hoy, ¿les parece? ¿Ya he trabajado con ustedes o no? No, creo que sí, con conmigo. anterioridad. ¿Sí? ¿Un día que no vino Keren? Prof- Sí, Profesor, qué pena, yo no me puedo conectar al Zoom. No sé si hay problema por eso. No, no, no. ¿Por qué? ¿No te funcionó la clave o qué? No, es que mi internet es muy inestable, entonces si me conecto a Zoom se me cae prácticamente todo. Ya, listo. Bueno, entonces ahí, Diego, buenas. Sí, sí, profe, sí, señor. Listo. Diego, pegues un poquito más el micrófono que creo que todos lo escuchan como muy pasito. Sí, ¿me escuchan Ahí, bien ahora sí? mejor, mucho mejor. Listo. Ah, Cualquier listo, duda profe, o algo muchas igual me gracias. preguntan. Hágale, Diego. Ya usted ha trabajado ahí al menos con Adrián. Con Keren creo que no la conoce. Sí, sí, Bueno, sí, que le señor. rinda Listo, cualquier profe, cosa me pregunta. muchísimas gracias. Señor. Cuéntame. Vale, profe. Dos cosas. ¿La función tiene que siempre retornar estos cuatro valores? ¿O Sí. podría ser que en algunos casos solo de estos dos? Es opcional si quiere que retorne los dos de posición, pero realmente hágalo lo más básico posible. A poder retornar los Es 4 y se que, acabó. pues, es que acá es para no tener que escribir dos valores que no se van a utilizar, o al menos yo no los utilizo Ajá. en esta parte. Estos dos. Ahí miro. Mm, Bueno, y lo otro sería que si acá en vez de format podría usar round para redondear el valor.
Puede redondear, pero no le garantiza que muestre los números exactos, ¿se acuerda? Que round no redondea al 0. Ahí no tiene ninguno. Pero si usted le pide, por ejemplo, si ve que el último valor de y tiene un 10060, si está por esos valores la redondeado, de pronto no le muestra el valor exacto. El tiempo teta, el tiempo t, 0,7070, de pronto ahí le mostraría 0,707. O sea, no mostrar el último 0. Por eso es que les recomiendo que usen el format. Listo, profe. El resto está muy Era eso. bien. Lo de las Profe, posiciones, qué pena. cures en salud. Bueno, pero bueno. Sí, bueno, que devuelva dos cosas, pero la función sigue retornando 4 si se lo pide, ¿no? Sí, acá abajo sí lo uso para la velocidad relativa. Perfecto, muy bien. ¿Qué me preguntaba, Juan Ángel? Profe, qué pena. Profe, qué pena. Cuando tenía que entregar el CPL no tuve internet, pero mi compañero se alcanzó a entregar eso, entonces quería ver Espere, ¿cuál si CPL? lo podía calificar como, sí, el trabajo que teníamos que hacer. ¿Cuál era? El trabajo del sábado, ya me acordé, sí, no era CPL, el trabajo del sábado. ¿Pero está el nombre de los dos? Creo que sí, sí, ¿no? Sí. Sí, ahí Listo, está el nombre de ambos. listo, no pasa Listo, listo, nada. profe. Bueno, vale, profe, muchas gracias. Perfecto. Muchachos, ya llegó el docente de la siguiente clase. Cualquier duda o algo lo seguimos trabajando el sábado, ¿listo? Voy a terminarla. Que estén bien. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego. Muy tarde.